Entonces, tengo acá el calendario académico. Un momentito, por favor. De acuerdo al calendario académico, debería iniciarse, dice, los primeros parciales a partir del 26 de octubre, a partir del día de ayer, ¿ya? Y debería finalizar el 4 de noviembre, ¿sí? Entonces, eso significa que, a ver, 4 de noviembre. El primer parcial sería, jóvenes, justamente el 4 de noviembre, ¿ya? El miércoles de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, anótense, por favor. A ver, este lunes es feriado, ¿cierto? Entonces, como este lunes es feriado, vamos a recorrer una fecha, ¿sí? Entonces, en lugar de dar el 4 de noviembre, estaríamos dando el 9 de noviembre, ¿sí? Anótense, por favor. Lunes 9 de noviembre sería su primer parcial. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Dirán hasta, por ahora, hasta el capítulo 3, ¿no? Hasta campos eléctricos estáticos. ¿Ya? Entonces, eso es, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar hablando del potencial eléctrico debido a distribuciones de carga, ¿sí? Entonces, la última clase vimos el potencial eléctrico debido a una carga puntual, ¿cierto? Ya, entonces ahora vamos a ver el potencial eléctrico, pero debido a una distribución discreta de cargas puntuales, ¿sí? En esta figura se puede observar una distribución, ¿no?, de cargas puntuales. Entonces, cada una de estas cargas puntuales va a generar un potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, como el potencial eléctrico es una cantidad escalar, el potencial eléctrico total en cualquier punto de este sistema de referencias va a ser la suma escalar de los potenciales eléctricos individuales, ¿sí? Entonces, si tomamos como carga de referencia la carga Q sub I, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico generado por esta carga Q sub I en este punto va a ser un B sub I, ¿sí? Entonces, si recordamos la fórmula para hallar el potencial eléctrico debido a una carga puntual, ¿sí?, es la siguiente, ¿no? En este caso, el potencial eléctrico B sub I será igual ¿a qué? La constante eléctrica, ¿sí?, la carga que genera el potencial eléctrico, Q sub I, sobre la distancia de la carga al punto campo. Bueno, en este caso, la carga no está en el origen del sistema de referencias, ¿no?, sino está fuera del origen. Entonces, la distancia de la carga al punto campo es la magnitud de este vector, ¿sí? Entonces, ahí será la magnitud del vector R menos R', ¿sí? Entonces, ahí tenemos el potencial eléctrico debido a la carga Q sub I, ¿ya? Pero, como les dije, tengo acá N cargas puntuales. Entonces, el potencial eléctrico total, el potencial total en este punto, va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a la sumatoria de todos los potenciales individuales, o sea, B sub I, desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Suponiendo que tenemos N cargas puntuales, ¿ya? Entonces, ¿esto es igual a qué? Entonces, el potencial total va a ser igual. El potencial B sub I es igual a esta expresión, ¿sí? Donde la constante eléctrica es una constante, ¿verdad? Entonces puede salir de la sumatoria. Tenemos ahí la constante eléctrica. Dentro de la sumatoria nos va a quedar, aquí falta un subíndice I, ¿no? Dentro de la sumatoria nos va a quedar lo siguiente, ¿sí? La carga Q sub I dividido entre la magnitud del vector R menos R' sub I, ¿sí? Donde la sumatoria se extiende desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Ahí tenemos entonces la ecuación para hallar el potencial eléctrico debido a N cargas puntuales distribuidas discretamente, ¿no? En diferentes puntos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora, a continuación, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo que está resuelto en el libro. Ya vamos a desglosarlo y vamos a explicar en qué consiste este ejercicio. Es el ejemplo 3.7. Ejemplo 3.7. ¿Ya? Voy a dar lectura de lo que dice el ejemplo 3.7. Dice, en la figura 3.10 se muestra un dipolo eléctrico que consiste en dos cargas puntuales iguales y opuestas, más Q y menos Q, separadas una distancia pequeña d, ¿no? Determina el potencial D y la intensidad eléctrica E en un punto arbitrario P a una distancia R mucho mayor a D del dipolo. ¿Ya? Entonces, voy a anotar acá toda la información que nos da. ¿Ya? Entonces, la figura es la siguiente. ¿Ya? Este es el eje Z. ¿Sí? El dipolo eléctrico está en la dirección Z. ¿Ya? ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es una distribución de dos cargas puntuales separadas una distancia d. ¿Ya? Entonces, en la figura se muestran las dos cargas puntuales. ¿Ya? Una de las cargas es negativa. Por decirte, esta carga sería menos Q y esta carga sería más Q. La distancia de separación entre las dos cargas es D. ¿Sí? Voy a ampliar un poco más esto para que se pueda notar muy bien. Ya, entonces ahí tenemos, ya. Acá tenemos la otra carga que es menos Q, ¿cierto? Carga negativa, carga positiva. ¿Sí? Entonces, la distancia de separación, les decía, entre las dos cargas puntuales es D.
¿sí? D. Ya. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? Tenemos el dipolo eléctrico que está en la dirección de GZ, ¿sí? Que está constituido de dos cargas puntuales, una negativa y la otra positiva, y que están separadas una distancia D, ¿ya? La pregunta, jóvenes, dice, determine el potencial eléctrico B. O sea, la pregunta es determinar el potencial eléctrico B y la intensidad del campo eléctrico, intensidad o el campo del campo eléctrico, ¿ya? En un punto arbitrario P, a una distancia R, en P, a una distancia R que es mucho mayor a D, ¿ya? R es mucho mayor a D, la distancia de separación, ¿sí? Entonces, voy a dibujar, voy a ubicar primero el punto P, ¿ya? Voy a ubicar la mitad exactamente el punto medio entre las dos cargas. Supongamos que es este el punto medio, ¿ya? Si no parece línea recta, supongan que es una línea recta, jóvenes. ¿Ya? Ahí. Entonces, vamos a suponer que el punto P está acá, ¿ya? Ahí es donde queremos hallar el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Sería el vector R, ¿sí? Ya. El potencial eléctrico generado por las dos cargas puntuales va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Entonces, la distancia de la carga menos Q al punto campo, al punto P, es esta. ¿Ya? Entonces, a esta distancia vamos a llamar R menos, ¿no? Un momentito, por favor, está reseteando esta cuestión. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Este sería R menos. Vamos a diferenciar con un signo menos para decir que es el vector que va de la carga menos Q al punto campo. ¿Ya? Y el otro vector que va de la carga más Q al punto campo, este va a ser el vector R más. ¿Sí? Ahí estamos, jóvenes. Entonces, ¿a qué va a ser igual el potencial eléctrico en este punto? Primero vamos a determinar el potencial eléctrico en este punto. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cargas, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico va a ser igual a la suma del potencial debido a la carga más Q, más el potencial debido a la carga menos Q, ¿sí? Cada una de estas cargas va a generar un potencial eléctrico en este punto, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico total va a ser simplemente la suma escalar, ¿ya? Donde el potencial eléctrico B más va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la constante eléctrica, ¿sí? La carga que genera ese potencial, en este caso es más Q, o Q más, si quieren. Un momentito, por favor, jóvenes.
Ya, listo, jóvenes. Entonces, continuamos. Entonces, les decía, el potencial eléctrico generado por la carga Q más o más Q, ¿sí? Va a ser igual a la constante eléctrica, la carga que genera ese potencial eléctrico, sobre la distancia, de esa carga al punto campo, ¿verdad? Entonces, esa distancia, jóvenes, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la magnitud de este vector, ¿no? La magnitud de este vector R más. Entonces, yo le voy a poner acá la magnitud de este vector. R más simplemente sin la flechita, ¿no? Eso significa su magnitud, ¿ya? Más el potencial generado por la carga menos Q va a ser igual a la constante eléctrica, la carga, en este caso la carga es negativa. Entonces voy a poner acá menos Q, o directamente voy a poner, está representado con Q menos, ¿no? ¿Sí? Q menos, sabemos que es negativo, ¿sí? Todo esto dividido entre la magnitud del vector R menos. Entonces eso va a ser sin la flecha, ¿no? R menos, ¿sí? Ahí estamos, jóvenes. Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ya? Hasta ahora simplemente estamos hallando el potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales. No estamos haciendo nada más, ¿ya? Entonces, como se trata de un dipolo eléctrico, jóvenes, ¿ya? O sea, en un dipolo eléctrico la magnitud de las cargas son iguales. O sea, vale decir que eh, la magnitud de Q más es igual a la magnitud de Q menos, ¿sí? Y nosotros podemos decir, llamarle a esa magnitud simplemente Q, ¿sí? Entonces, podríamos escribir esta ecuación de la siguiente manera, ¿no? La constante eléctrica es común en ambos términos, entonces podemos factorizar, ¿sí? Acá me queda Q más va a ser, es la carga, pero la carga positiva. Entonces simplemente voy a utilizar Q sobre, voy a todavía mantener R más, ¿sí? Y Q menos es menos Q, ¿no? ¿Sí? Entonces acá aparece un signo negativo. Entonces ahí voy a tener, incluso la carga puedo factorizar, ¿no? ¿Sí? Ya, pero después factorizamos. Ahí aparece y tendríamos R menos, ¿sí? Tenemos entonces ahí la expresión para el potencial a la distancia de separación de a la distancia de separación D entre las cargas puntuales, ¿sí? Entonces vamos a considerar esa aproximación. Un momento, por favor. Ahí. Entonces, para R mucho mayor a D, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si el punto P está muy alejado, las tres líneas, o sea, los tres vectores R más, R y R menos, prácticamente, o sea, van a tender a ser paralelos, ¿verdad?
porque el punto P está muy alejado y desde muy lejos lo que vamos a ver es que las cargas están casi juntas, ¿sí? Vamos a ver como si fuera, como si tuviéramos una carga puntual o dos cargas puntuales, pero que están casi una sobre la otra, ¿no? ¿Sí? Y como tienen magnitudes iguales, entonces prácticamente esa carga va a ser próxima a cero, ¿ya? Eso es lo que estaríamos viendo nosotros desde muy lejos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo la siguiente aproximación acá. Vamos a hacerlo a la siguiente aproximación. Yo voy a trazar voy a proyectar la mitad de esta distancia o del vector D. Voy a proyectar sobre el vector R menos. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a proyectar sobre el vector R. ¿Sí? Entonces acá tengo dos triángulos rectángulos, ¿no? Acá tengo un ángulo recto y acá tengo otro ángulo recto. ¿Ya? Tengo dos triángulos rectángulos. Simplemente estoy proyectando el vector de medios sobre el vector R y sobre el vector R menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este vectorcito va a ser de medios, ¿sí? Y este otro vector también va a ser de medios, ¿sí? Ya. Ahí estamos, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresar el vector R más y el vector R menos en términos del vector R, ¿ya? En términos del vector R. ¿Para qué? Para que el potencial eléctrico total esté únicamente en función del vector R, ¿sí? ¿Me dejo explicar? Entonces, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces, R más, este vector R más, prácticamente va a ser igual a ¿qué? El vector R más va a ser igual a ¿qué? Su magnitud, ¿ya? La magnitud del vector R más va a ser igual a esta parte del vector R. A esta parte del vector R, ¿ya? Ya, a esta parte del vector R, ¿sí? O sea, en otras palabras, eh, esta parte y esta parte son iguales, ¿ya? Bueno, acá en la figura no se nota muy bien, ¿verdad? No se nota muy bien. Voy a borrar esto para que se note mejor. Sí, ahí mejor, ¿no? Ahí. Entonces, R más, jóvenes, va a ser igual a la magnitud de R, ¿sí? La magnitud de R es todo esto, ¿no? Desde acá, desde este punto hasta el punto P. Entonces va a ser igual a la magnitud de R menos este cateto. Menos este cateto. ¿A qué es igual este cateto? ¿Ya? Entonces vamos a... el ángulo que forma el vector R con respecto al eje Z es el ángulo θ, ¿verdad? ¿Ya? Entonces,
acá tenemos ese ángulo tita, ¿sí? Y acá también vamos a tener prácticamente el mismo ángulo tita, ¿no? Acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije que cuando eres mucho mayor a D, prácticamente estas tres líneas son paralelas, ¿ya? Entonces, este ángulo tita también se repite acá y se repite acá, ¿ya? Entonces, R más va a ser, les dije, igual a R, la magnitud del vector R, menos este cateto. ¿Y este cateto va a ser igual a qué? La hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud del vector de medios, o sea, de medios, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿no? Por el cateto adyacente al ángulo. Entonces, por el coseno del ángulo, tita, ¿sí? Y R menos, la magnitud del vector R menos va a ser igual a ¿qué? Hacemos lo mismo. Va a ser igual a la magnitud de R más este otro cateto. Más este cateto. ¿Sí? Ya, entonces va a ser igual a la magnitud de R, o sea, R más, ¿a qué es igual este cateto? Es igual a la hipotenusa, que es D medios, por coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿sí? Ahí tenemos entonces R más y R menos en términos de variables esféricas, ¿no? R mayúscula y tita son variables esféricas, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el potencial eléctrico total en términos de variables esféricas. Entonces hemos encontrado que R más es igual a ver, R menos D medios coseno de tita, ¿no? Ya. R menos D medios coseno de tita. Y R menos nos dio R más D medios coseno de tita. ¿Sí? Recordemos la expresión para el potencial eléctrico. El potencial eléctrico total estaba expresado de la siguiente manera, ¿no? La constante eléctrica, voy a factorizar la carga Q, y nos quedaba dentro del paréntesis 1 sobre R más menos 1 sobre R menos, ¿verdad? Esta era la expresión del potencial eléctrico total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, antes que eh, nos confundamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Por qué están tan calladitos? A ver. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar, pues, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Ya, vamos a reemplazar simplemente R más y R menos en la ecuación, ¿no? Tenemos acá la constante eléctrica por la carga Q, ¿sí? Y acá tenemos 1 sobre R más es igual a R menos D medios por coseno de tita menos 1 sobre R menos. Ya. Y R menos es R más D medios por coseno de tita, ¿verdad? Ya. Aquí esta parte es álgebra, jóvenes, ¿no? No hay física en esta parte. Entonces acá buscamos el mínimo común divisor. Entonces el mínimo común divisor va a ser el producto de ambos denominadores, ¿no? Entonces vamos a tener acá R menos D medios coseno de tita por R más D medios coseno de tita. ¿Verdad? Y en el numerador tendríamos que todo esto dividido entre este término nos va a dar simplemente el positivo, ¿no? Acá nos va a dar R más D medios coseno de tita, ¿verdad? Menos al otro lado nos va a dar el negativo, ¿verdad? Nos va a dar R menos D medios coseno de tita. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, el potencial total va a ser igual a ¿qué? La constante eléctrica, la carga Q. Bueno, en el denominador tenemos diferencia de cuadrados, ¿verdad? Porque si multiplicamos término a término esto, al final lo que nos va a dar es lo siguiente, jóvenes. En el denominador vamos a tener diferencia de cuadrados, o sea, R al cuadrado menos D medios coseno de tita al cuadrado, ¿verdad? Diferencia de cuadrados, ¿sí? Es lo que tenemos en el denominador. Y en el numerador tenemos, a ver, R con R se simplifican porque tengo R más R menos R, ¿verdad? Luego tenemos D medios coseno de tita, acá tenemos menos con menos más D medios coseno de tita, ¿no? D medios más D medios más nos va a dar D, ¿no? Entonces, el numerador nos queda D por coseno de tita simplemente. ¿Sí? Ahí, ya estamos cerca a encontrar la expresión. ¿Sí? Entonces,
Ahora tenemos que hacer la aproximación de R mucho mayor a D, ¿ya? Tenemos que hacer esa aproximación. Bueno, jóvenes, entonces acá vamos a aplicar la aproximación del hecho de que R es mucho mayor a D, ¿sí? Bueno, jóvenes, el denominador vamos a concentrar, ¿ya? El máximo valor del coseno de un ángulo es 1, es la unidad, ¿sí? Entonces, acá prácticamente, digamos, el valor de esta parte va a estar determinado por la distancia D, ¿no? Pero como D es muy pequeño, dividido entre 2 me va a dar más pequeño. Elevado al cuadrado me va a dar mucho más pequeño todavía. Entonces, esta parte del denominador, jóvenes, es prácticamente despreciable frente a R al cuadrado. Si R es un número grande y elevado al cuadrado me va a dar mucho más grande todavía. ¿Sí? Me va a dar mucho más grande todavía. Entonces, acá puedo aproximar distancia entre 2 por coseno de tita al cuadrado, puedo aproximarlo a 0. Es una aproximación, ¿ya? Entonces, en ese caso, el potencial eléctrico total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la constante eléctrica, ¿ya? La carga Q por la distancia D por el coseno del ángulo tita, todo eso dividido entre R al cuadrado. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? Estamos haciendo una aproximación. Entonces, este sería el potencial eléctrico debido a un dipolo eléctrico, jóvenes, a una distancia R del dipolo, ¿no? Donde la magnitud de las cargas es Q. Y D es la distancia de separación de las dos cargas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos generalizar este resultado? ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a ubicarnos acá, en este punto. El vector unitario A sub R, ¿dónde está? Está en la dirección del vector R. ¿Sí? Voy a dibujar acá el vector unitario A sub R. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? La dirección del eje Z está acá, ¿no? Es paralelo al eje Z. Entonces, acá estaría el vector unitario A sub Z. Y el ángulo que forman estos dos vectores unitarios es el ángulo tita. ¿Sí? Ya. Estamos hasta ahí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? El vector D. El vector D, ¿en qué dirección está? En la dirección del eje Z, ¿no? Entonces, el vector D también coincide con el vector unitario a Z. O sea, yo puedo escribir el vector D
como su magnitud multiplicado por el vector unitario AZ. ¿Sí? Esto no es diferencial, es la distancia D multiplicado por el vector unitario A sub Z. ¿Sí? Porque el vector D, que es el vector que va de la carga negativa a la carga positiva, está en la dirección del eje Z, ¿no? Entonces siempre se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, jóvenes, ¿qué tendría acá? Tendría lo siguiente. Recordemos antes el producto escalar de dos vectores. ¿Ya? Es igual a la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿cierto? Entonces acá tendríamos lo siguiente. Tenemos el vector D, ¿ya? Por un lado. Por el otro lado tenemos el vector unitario A sub R. ¿A qué es igual el producto escalar entre estos dos vectores que forman un ángulo θ? Va a ser igual a la magnitud del primer vector, que es D, por la magnitud del segundo vector, que es 1, por el ángulo, por el coseno del ángulo que forman, o sea, por el coseno de θ, ¿no? Entonces, fíjense, D por coseno de θ tengo acá, ¿sí o no? Bueno, me está haciendo negar mi bolígrafo, ¿no? Acá. D por coseno de θ, ¿a qué había sido igual? Había sido igual al producto escalar entre D y el vector unitario A sub R, ¿sí? Entonces, en ese caso, el potencial eléctrico total va a ser igual a ¿qué? A la constante eléctrica, la carga Q, ¿sí? D por coseno de θ es el producto escalar entre el vector D y el vector unitario A sub R, ¿sí? Dividido entre R al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí vamos a definir una nueva cantidad, jóvenes, conocida como momento dipolar eléctrico, ¿ya? Momento dipolar eléctrico. Entonces, ¿qué es el momento dipolar eléctrico? Momento dipolar eléctrico, ¿sí? Se suele representar el momento dipolar eléctrico con la letra P minúscula, ¿sí? Como es vector, entonces obviamente con su respectiva flecha, ¿no? ¿Y a qué será igual el momento dipolar eléctrico? De un dipolo eléctrico es igual a la carga, a la magnitud de la carga de las cargas, multiplicado por el vector D, ¿sí? Entonces ahí tenemos el momento dipolar eléctrico, ¿sí? Sus unidades en el sistema internacional sería, la unidad de la carga es el coulomb, por la unidad, o sea, de la distancia, que sería metro, ¿no? Coulombs por metro, ¿sí? Entonces, fíjense, jóvenes, justamente acá tengo la cantidad que es Q por D. Esa cantidad es el momento dipolar eléctrico, ¿sí? Entonces, finalmente, el potencial eléctrico podríamos escribir de la siguiente manera, ¿no? La constante eléctrica, el momento dipolar eléctrico, punto A sub R, todo eso dividido entre R al cuadrado, ¿sí?
Entonces, jóvenes, cuando nosotros tengamos dos cargas puntuales, una positiva y otra negativa, entonces esta distribución de cargas, de dos cargas puntuales de la misma magnitud y signos contrarios constituyen un dipolo eléctrico. O sea, se conoce como un dipolo eléctrico, ¿ya? Eh, cuyo momento dipolar eléctrico es igual a la magnitud de cualquiera de las cargas multiplicado por el vector distancia, ¿sí? Donde este vector distancia se dirige de la carga negativa hacia la carga positiva, ¿ya? Entonces, ahí está el vector D, ¿sí? Menos Q más Q, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me gusta que estén entendiendo, ¿ya? Entonces, jóvenes, en el texto está resuelto la segunda parte, donde también determina el campo eléctrico, ¿no? Entonces, eso se los dejo para su tarea, jóvenes. Desglósenlo y determinen la expresión para el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar el campo eléctrico en el mismo punto, ¿verdad? Entonces, hay que hallar el campo eléctrico a partir del hecho de que el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial eléctrico, ¿no? En este caso sería el potencial eléctrico que acabamos de determinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Tienen que fijarse el resultado para el potencial eléctrico, ¿de qué variables depende? Está en variables esféricas. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta forma del resultado, no esta, no la forma general. También pueden utilizar, pero es más directo utilizando esta forma del resultado, ¿ya? Esta de acá, ¿sí? Acá ya está expresado en función de la variable tita y de la variable r, ¿sí? Entonces, simplemente tienen que hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente tendrían que expresar el operador nabla en coordenadas esféricas y luego aplicarle sobre el potencial eléctrico, nada más. ¿Sí? O sea, ya resolvieron problemas similares, ¿no ven? Entonces, así que no van a tener problemas. Y entonces, este operador lo tienen que expresar en coordenadas esféricas, ¿no? ¿Ya? Y luego simplemente lo aplica. Incluso en el libro ya se tiene la acción del operador en coordenadas esféricas sobre un campo escalar, en este caso sobre el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces pueden utilizar directamente el resultado del libro también. ¿Preguntas?
Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces vamos a resolver un ejercicio y terminamos ahí. Y mañana continuamos, jóvenes. Entonces, antes de terminar la clase, vamos a resolver un ejercicio. Ejercicio. Es el ejercicio 3.7 del libro. ¿Ya? Dice, un dipolo eléctrico en el origen tiene momento dipolar. ¿Ya? Tiene momento dipolar igual a AZ01. AZ0.1 nanocoulombs por metro, dice, ¿no? Ya es el momento dipolar eléctrico. Nuevamente, un dipolo eléctrico en el origen tiene momento dipolar AZ 0,1 nanocoulombs por metro. Calcule el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Calcula el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Inciso A, en el punto 005 metros, ¿no? Para el inciso A, en el punto 0,5 metros. Inciso B, en el punto 2 metros, pi tercios, pi octavos. Ya, ¿se entiende el problema, jóvenes? Entonces, tenemos un dipolo eléctrico situado en el origen del sistema de referencias, ¿no? Tiene una magnitud de 0,1 nanocoulombs por metro y está en la dirección y sentido del eje Z, ¿no? ¿Ya? Z positivo. Entonces, nos está pidiendo que determinemos el potencial eléctrico y el campo eléctrico generado por este dipolo eléctrico en dos puntos. En el inciso A, en el punto 005 metros, inciso B, en el punto 2 metros, pi tercios y pi octavos. ¿Ya? Entonces, claramente se puede identificar en qué coordenadas nos está dando los puntos. El primer punto podría estar, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas cartesianas, ¿sí? ¿Por qué podrían estar en cilíndricas o cartesianas? Porque el Z está, o sea, la tercera coordenada está en metros, o sea, es distancia, o sea, tendría que ser Z. Pero como la primera y la segunda coordenada son ceros, entonces me da lo mismo tomar en cilíndricas o cartesianas. Entonces lo más fácil es suponer que está en coordenadas cartesianas X, Y, Z. ¿Ya? El segundo punto, ¿en qué coordenadas estarían, jóvenes? Coordenadas esféricas. Excelente, coordenadas esféricas, ¿ya? Donde la primera coordenada sería R mayúscula, la segunda coordenada sería tita y la tercera coordenada sería phi, ¿verdad? Ya, entonces ya está, ya estamos.
Ahora voy a dibujar el sistema de coordenadas. Ya. X y Z. ¿Sí? Y el dipolo eléctrico, en este caso, está en la dirección del eje Z. Voy a dibujar acá un vectorcito, ¿no? Ahí, ¿ya? Sería el vector momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces, ¿dónde estuviera el primer punto? 0 en X, 0 en Y, 5 en Z. Entonces está por acá, ¿no? Sobre el eje Z estuviera, ¿ya? Por acá está. Vamos a llamarle el punto A y el punto B, ¿ya? Y está el punto A. Entonces, solución para el inciso A. Recordemos el resultado que hemos encontrado para el potencial eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Voy a tomar este resultado ya que el problema me está dando momento dipolar eléctrico, ¿no? Sí, entonces vamos a tomar este resultado. Constante eléctrica, momento dipolar eléctrico, ya. La constante eléctrica, el momento dipolar eléctrico, punto AR, todo eso dividido entre R al cuadrado, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? Entonces, para el inciso A, R va a ser igual a ¿qué? R va a ser igual a Z, ¿no? Este sería el vector R. La magnitud del vector R va a ser igual a Z. ¿Ya? Listo. Ahora hay que hallar el producto escalar entre el dipolo eléctrico, momento dipolar eléctrico y el vector unitario R, ¿no? Entonces, fíjese, ¿dónde estaría el vector unitario A sub R acá? Va a estar sobre el eje Z. O sea, en este caso los dos vectores son paralelos, ¿no? Porque el vector AR también está en la dirección del eje Z, ¿no? Y el vector momento dipolar eléctrico también. Entonces son paralelos, ¿ya? Por lo tanto, el potencial eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica, el producto escalar, la magnitud del momento dipolar eléctrico, simplemente P, por la magnitud del vector unitario, que es 1, por el coseno del ángulo que forman, el ángulo que forman los dos vectores es 0, entonces coseno de 0 es 1, ¿no? Ya, entonces simplemente me queda acá. Y la magnitud del vector E es igual a Z, o sea, acá sería R al cuadrado es igual a Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí simplemente reemplazar los valores, ¿no? La magnitud del vector P es, en sistema internacional de unidades, sería 0,1 por 10 a la menos 9, ¿no? Porque la carga, o sea, está en nanocoulombs, ¿no? O sea, sería así. A ver, vamos a determinar acá. Potencial. La constante eléctrica tiene un valor de 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Ya? Es el valor de la constante eléctrica. A esto hay que multiplicarle la magnitud del momento dipolar eléctrico, que es de 0,1 por 10 a la menos 9
¿sí? Eh, Su unidad entonces sería coulombs por metro, ¿verdad? Ya. Todo eso dividido entre, ¿cuánto vale Z? 5 metros, ¿no? Entonces acá va a ser 5 al cuadrado por metro al cuadrado, ¿cierto? Entonces el potencial eléctrico va a ser igual a ¿qué? Acá hay que sacar las calculadoras y hay que hallar el resultado. Ya vamos a simplificar antes. ¿Qué se nos simplifica acá? A ver, tengo acá metro cuadrado con metro cuadrado se nos va a simplificar. Ya. Acá coulomb con un coulomb se nos va a simplificar. Ya. Newton, ¿a qué es igual? Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces, finalmente, ¿en qué unidades nos estaría dando? Kilogramos metro con metro, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? A ver, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, mejor Newton por metro, ¿ya? Newton por metro, voy a colocar así, ¿ya? Newton por metro, me queda acá, ¿no? Newton por metro sobre coulombs, ¿no? Ya. Listo, jóvenes. Entonces, a ver, alguien, ¿cuánto es el valor que les da acá? Sale 0,036. 0,036. Ya, ya, está bien. Eso, si lo divides entre 1000, o mejor dicho, si lo multiplicas por 1000, 36. ya, entonces eso es 36, ¿no? Eso estaría en, bueno, Newton metro sobre coulombs es igual a un voltio, jóvenes, ¿ya? Esto es igual a un voltio. Entonces acá nos estaría dando 36 por 10 a la 3 o 36 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sí? 36 por 10 a la menos 3, eso es 36 kilovolts. Kilovoltios, ¿no? Ese sería el resultado entonces, jóvenes. ¿Ya? Ya, entonces nos faltaría el inciso B. El inciso B, por favor, termínenlo. ¿Ya? Dije una preguntita, ¿no sería a milivoltios? Ah, perdón, sí, sí, milivoltios, no es kilovoltios, ¿no? Porque era pequeñito, ¿no? Entonces les dije que multiplicaran por 1000, es milivoltios. Ya, entonces estamos convirtiendo simplemente en milivoltios. Ya, eso, tienes razón, milivoltios. Ya, eso es. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto a este ejercicio? Ya, a ver, algunas
algunas pautas para resolver el inciso B, jóvenes. Ya no es tan fácil como el inciso A. ¿Ya? Entonces, para el caso del inciso B, tendríamos lo siguiente. Ya, entonces tenemos ahí el dipolo eléctrico. ¿Sí? Bueno, ahora nos está pidiendo en un punto que tiene coordenadas de 2 metros, pi tercios y pi octavos. Entonces ya hemos identificado que es un punto en coordenadas esféricas. Entonces, eso significa que no está no está sobre ninguno de los ejes, ¿no? Ya, entonces supongamos que ese punto está por acá. ¿Ya? Por acá. Entonces, el ángulo tita pi medios, ¿no? O pi tercios, mejor dicho. 180 entre 3, ¿cuánto es? 60, ¿no? Ya. Entonces, este ángulo, 60 grados, ¿verdad? Si proyectamos sobre el plano X y Y, este ángulo es el ángulo phi. ¿Y cuánto es el ángulo phi? El ángulo phi, pi octavos, ¿cuánto es? 45. No, a ver, ¿cuánto es pi octavos? 180 entre 8. 22. Ya, 22.5, ¿no? Ya. Entonces, el ángulo es 22.5. Ya. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Siempre recordemos esta expresión, jóvenes. Esta expresión del potencial eléctrico, la constante eléctrica, el momento dipolar eléctrico, punto AR sobre R al cuadrado, ¿no? Esto tienen que memorizárselo. Ya, entonces, si nosotros dibujamos el vector unitario A sub R, este es el vector R, ¿verdad? Y el vector unitario A sub R va a estar acá. Y el vector momento dipolar eléctrico va a estar ¿dónde? Va a estar acá. Lo trasladamos, ¿no? Manteniendo su tamaño y dirección y sentido. Ahí está el vector momento dipolar eléctrico, ¿sí? Y este ángulo conocemos. Es el ángulo θ y vale 60 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta figura yo creo que ya estarían listos para resolver, jóvenes. R ya tiene, el valor de R ya conoce, ¿no? R, ¿cuánto es? 2 metros, ¿no? ¿Verdad? Simplemente tienen que hallar el producto escalar entre el vector momento dipolar eléctrico y el vector AR, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? Ángulo θ. ¿Y cuánto vale θ? Pi tercios, ¿no? Simplemente es jóvenes, ¿ya? Entonces, yo creo que ya se han ubicado, ¿no? ¿O tienen alguna duda más? ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿O está clarito lo que tienen que hacer? Todo claro ahí.
Inge, ¿será que puedes repetir la última parte? No entendí muy bien. La parte, el ejercicio del inciso B, Sí, sí, la aclaración que hizo. ya. Bueno, para el inciso B, jóvenes, el punto está, no está sobre ninguno de los ejes, o sea, está fuera del origen de nuestro sistema de referencias. Tiene sus tres coordenadas. Tiene sus tres coordenadas. Entonces, yo estoy suponiendo que ese punto es este punto de acá. ¿Ya? Entonces, en coordenadas esféricas, jóvenes, el vector que va del origen del sistema de referencia al punto, campo, es el vector R. El ángulo que forma este vector R con el eje Z es el ángulo θ. El ángulo que forma la proyección del vector R sobre el plano X y Y, o sea, este de acá, se conoce como el ángulo Φ. ¿Sí? Entonces, para aplicar esta ecuación al problema, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es hallar el producto escalar entre el momento dipolar eléctrico y el vector unitario A sub R, ¿no? Con R igual a 2 metros. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, Inge, gracias. Ya. Listo, jóvenes. Entonces vamos a quedar acá y nos vemos mañana.